yo soy muy miedosa, pero luego me dice la gente que escribo cosas que dan miedo. No sé, que igual y tiene que ver con que soy miedosa. Entonces me acuerdo que el patio estaba lleno de cubetas, que aparte éramos suertudos porque teníamos un pozo, pero éramos muy suertudos. Y teníamos así las cubetotas llenas, y era de que, mira, pues esto, y creo que es importante, y que hay más gente que también le cortaban como a mí el agua a las 3 de la tarde, que luego yo siento que no pasa nada. A mí me gusta ver mucho a la gente y creo que todo el tiempo están pasando cosas y que todo el tiempo se está tensando el lenguaje por todos los sitios. Fue discutir, discutir y llegar a la conclusión que era lo que más se asemejaba a lo que siempre habíamos pensado de cómo queríamos que saliera el público después de ver la peli. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión tengo una gran invitada, alguien que está de manteles largos, vamos a decirlo así. Gana el concurso de guión de largometraje en el Festival Internacional de Cine de Morelia por el guión de la película El Diablo Fuma, pero cuyo título completo, a ver si me sale bien porque es un título demasiado largo, es El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos en la misma caja. Y me refiero a la guionista, escritora y poeta Karen Plata. Karen, bienvenida seas. Gracias, Elías, muchas, muchas gracias por estar aquí. De hecho, casi te sale yo bien mala. Sí, sí, Y sí. guarda las cabezas de los cerillos quemados. Mira, mira, es que te digo que es un título de esos que no se te quedan a la primera, ¿eh? Así que está bien. Y nada, sí me gustaría decir que este guión es coescrito también Ujú. con el director, que creo que hay que buscar también esos espacios y mencionarlo, ¿no? De trabajar con gente con la que te identificas y que se puede trabajar encima y combinar visiones. No sé, ya me estoy extendiendo. No, no, de hecho, no te extiendas, por el contrario, podemos partir de ahí, ¿no? De cuál es la importancia de trabajar en equipo en la coescritura de un guión. ¿Por qué lo digo? Una razón es que últimamente, no sé si tú te has dado cuenta que en redes sociales abunda mucho esta cuestión del yoísmo, ¿no? De una reiteración del yoísmo, yo hice, yo hice, yo hice, yo hice, yo hice, yo hice, y como que uno se cuestiona y dices, a ver, pero te estás desempeñando en un universo donde también existe el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir nosotros hicimos? Así que me llama mucho la atención que inicies con esto y en lo que es la escritura y el desarrollo de un guión. Pues si nosotros como periodistas necesitamos también de la guía de un editor que nos diga, a ver, a ver, a ver, a ver, esto no tiene hilo, o vete por acá, o vete por allá, también el guionista requiere de esa guía o de ese trabajo conjunto. ¿Cómo es precisamente desarrollar un guión, en este caso también para una ópera prima? Y por el otro lado, porque tú también plasmas una idea, ¿no? Hay un interés. ¿Cómo es trabajar esto? Porque sencillo a veces no, no es, ¿no? Porque son dos cabezas, son dos corazones, son dos emociones completamente diferentes. Y es raro porque también se van sumando más. De hecho, inician de repente dos cabezas. Cuando inicia, yo creo que inicia una, que se suma a la otra, y ahí se van. Pues veamos, no sé, es que no es fácil porque hay una parte que a mí me gusta mucho que la gente luego le huye y es a esto de poder hablar y discutir de cosas y no tener miedo de poner los puntos de vista y entonces decir, ah, bueno, estoy discutiendo porque estoy abierto a cambiar de opinión o demás. Entonces, que existe esta apertura, creo que es lo más complicado y encontrarte gente que tenga esta apertura y que quiera colaborar y quiera hacer y quiera sumar y de repente, no sé, hace mucho que no me pasa, pero recién empezando, yo también trabajé mucho en medios y la gente, en vez de pedirte un artículo, una crítica, además, te utilizaba más como un secretario, ¿no? De, pásame y tradúceme tú esto.
Y no, acá creo que el proceso, tanto con Ernesto Martínez, que es el director de esta peli, como con Odey Zabaleta, que también el fotógrafo, que estaba muy cerca y leía todas las versiones de guión y nos cuestionaba y decía, ¿por qué ponen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué están buscando? Y después entró también Michel Gaztambide, que fue el script doctor, que era esto de, ok, entiendo que aquí quieren contar esto o te quieren te generar esta sensación. Aquí se genera mejor que acá, pueden darme otra propuesta, pero era desde una idea de no imponer, no imponer, sino compartir un poco. Es raro, es raro esta. Yo me volví un poco adicta a esta forma de trabajar. Igual no es fácil, se tarda más, es más cansado, requiere más energía, requiere estar cada vez que escribes algo diciendo, a ver, ahora te toca. Y luego, ahora me toca de nuevo. Y así, y estarte cuestionando todo el tiempo, pero creo que es más rica generar diálogo. ¿No? Y lo que dices, la discusión, que realmente no la tenemos como parte de nuestra agenda cotidiana, porque además concebimos que discutir es pelear, ¿no? Y que pelear inmediatamente nos lleva a lo siguiente, que es agredir. Digo, las redes sociales son una clara vitrina de ello, pero el cine es otra exploración, es otro trabajo en equipo. Las películas no se hacen solas ni por obra y arte y magia de una sola persona, ¿no? Hay que sentarse a chambear. Y en este caso, amigos, amigas, estamos hablando de, les va una breve sinopsis, nos vamos a contextualizar en el primer lustro de la década noventera, con una familia que reside en la urbe, una abuela al cuidado de cinco niños que terminan por ser abandonados por sus padres. Ellos construyen otra idea sobre por qué los padres no están ahí. La abuela padece o tiene esquizofrenia y tarde o temprano también va a sumergir a los niños en este universo que por si fuera poco, tienen un conflicto muy marcado con unos vecinos ahí y hagan de cuenta que estamos viendo algo de lo que se nos refleja hoy día en las noticias, en estos pleitos entre vecinos y algunas familias que habitan en su calle, en su colonia. Y bueno, ahí se va a desencadenar todo un melodrama también para estas criaturas que ya de por sí la están viviendo. Y como dirían por ahí algunas personas en redes sociales, con uno de los finales más atendibles que los va a mandar y los va a enviar precisamente a conversar y a dialogar la película con un café o una chela. Ahora sí, también para continuar con la conversación, Karen, tú vienes de la poesía, tú vienes del plano o del ámbito literario, das este paso al cine. ¿Cómo fue para ti este choque o esta confrontación, si es que hubo una confrontación de pasar de la letra escrita en la poesía a pasar ahora sí a la letra escrita del cine? ¿Cómo se construyen las imágenes? ¿Cómo se construye lo visual? Porque es toda una transición. Y para ti me imagino que también fue cruzar una barrera, cruzar una puerta en la que a lo mejor a muchos nos podría dar miedo, ¿no? En un momento dado de, ay, esto no es como yo lo creí, ¿no? ¿Cómo fue para ti precisamente este paso de lo que es la poesía al cine? Pues un poco es desbloquear también puertecitas, ¿no? Tal cual videojuego. No sé. A ver, a mí me gusta mucho, mucho el lenguaje, me gusta mucho leer. Creo que sí hay imágenes que son puramente literarias, pero eso me sucede más en la narrativa. De repente en la poesía sí creo que se puede generar un tercer signo, que tú das elementos. Y todos estos elementos conjuntos sirven para construir algo más que no existe dentro del poema, que no está escrito tal cual. Entonces era un explorar, decir, pues yo creo que en el cine se puede hacer, lo he visto antes. Entonces ya hay una puertita abierta y también creo que el cine es un arte muy, muy joven, así que si nos conformamos a que todo sea en una estructura repetitiva, pues cansa y aburre. Al menos a mí me aburre muchas cosas. De repente es como, sí, sí, hay explosiones, sí, sí, parece que todo el tiempo están pasando cosas, pero me aturdo y dejo de prestar atención y termino de ver la peli y digo, ¡guau!
pues si la vuelvo a ver ya sé exactamente qué va a pasar, no me genera nada nuevo y era eso, era intentar buscar si se podía generar una tercera cosa también con el cine. No sé si se logró y es complicado y sí es como barrera de, ¡guau! ¡Qué miedo, qué terror! Pero también es eso, abrazar el terror y el miedo y el equivocarse y decir, va a estar bien o va a estar muy mal, pero voy a poder explorar esta parte. No sé si te estoy respondiendo. No, sí, 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 sí. Y Me vas créeme que diciendo. y créeme que sí se logra. Y ahora sí, vamos a comenzar a desmenuzar la película, porque toda la historia, prácticamente toda la historia se desarrolla en un interior, que es la casa de la abuela con estos niños. Es muy laborioso el poder lograr construir una historia no solamente a nivel guión, sino también en lo visual, que nos haga ver y que nos refleje que ese espacio que están habitando no sea igual, ¿no? En cada momento y no sea igual todos los días, pese a que ese es el mismo espacio. Y en este caso se logra, se construye. Y claro, porque cada niño posee su personalidad, cada niño posee su mentalidad, la abuela, no se diga. Pero, a ver, Karen, de dónde surge, de dónde viene primero esta historia de la abuela con los 5 niños? Y te voy a decir por qué. Porque mucho en México hemos romantizado la construcción y la figura de la abuela, ¿no? Como la abuela que tiene que cuidar a los niños porque los padres trabajan, es algo que con lo que hemos vivido muchos y muchas a lo largo de décadas en nuestro país. Y aquí hay un golpe de mando que incluso por ahí, soy Frankelda, también nos asoma eso, ¿no? A ver, dejemos de romantizar a estas abuelas, también pasa esto otro, ¿no? También existen este otro tipo de abuelas, existe otro tipo de núcleos que va muy distante a lo que nos inculcó la época de oro, incluso más para acá el cine contemporáneo de los 60 y los 70. ¿Cómo es que arranca precisamente la construcción de esta familia, de estos 5 niños? Porque cuando uno repasa la película, también viene ese detenimiento de decir, hoy día podemos voltear a algún núcleo familiar y dices, pues nada más tienen un niño, tienen dos, ¿no? Pero dices, no, a ver, son los 90, todavía existía esta educación e imposición social de que entre más tengas, mejor, ¿no? ¿Cómo surge precisamente la construcción de esta Es- familia? Esta frase que solían decir, ¿hay tantos hermanos? ¿No tenías tele o qué? Ujú. Sí, 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 ¿No? ¿no? Pues a ver, creo que lo de la abuela a mí me gusta pensar, uno que, bueno, a ver, que siempre se lleva a la esquizofrenia y que sí, que tiene comportamientos más cercanos a la esquizofrenia, pero de repente era decir, bueno, igual y no ve la realidad de la misma forma que todos los demás. Tiene otra realidad o otra forma de ver el mundo. Y pues fue una gran casualidad. Esta peli también empezó escribiéndose. De hecho, los inicios son con con dos secuencias. Un momento con las gallinas, que era la primera secuencia que empecé a escribir, que ahí sí fue cambiando mucho de la primer versión de que me metí a clases a escribir guión, que justo agarré un poema mío y dije, va, a ver cómo se trasladaría este poema Ujú. en audiovisual. Y entonces, mis poemas, si alguna vez los lees o los ven, suelen ser... Yo soy muy miedosa, pero luego me dice la gente que escribo cosas que dan miedo. No sé, que igual y tiene que ver con que soy miedosa, pero bueno. Así que era con la imagen de las gallinas y haciendo algo que hacía mi abuela y que ahora se transformó, no voy a contar, o luego te lo cuento a ti en cortito para no espantar ni contar de la peli. Y lo otro era una visita que tuve de niña, que vinieron a revisar si teníamos cólera. Entonces, con Neto, como estaba un primer esbozo de la historia, que yo todavía no sabía escribir tampoco bien guión, que me ayudó mucho ir de la escuela de Carlos Regadas, luego a la de cine, a la de
ay, perdón, al Centro de Capacitación Cinematográfica, luego acá en el País Vasco también la Escuela de Cine del País Vasco y además, no sé, cómo a poder traducir o trasladar mejor estas ideas. Pero sí que de inicio parte y hay muchas cosas, tanto de crónicas de Neto, de cosas que le dan miedo, como crónicas mías, y de decir, guau, a ver, ¿cómo lo plasmaríamos, estos miedos? ¿Y qué nos funciona de lo que sí recuerdo que pasó o qué nos funciona mejor para crear esta tercera cosa que te decía al inicio? Y en este caso, la casualidad es, mi abuela así que de repente, pues de repente se ponía a hablar con alguien que no estaba, que no está presente. De hecho, ahora que fui a México y la visité, se puso muy feliz, aparte es muy grande. Ya tiene 104, acaba de cumplir, es muy Oh, grande. wow. Sí. Y, perdón, pero había algo que me gustó, que generalmente cuando hablaba con esta otra persona, invisible para todos los demás, generalmente se ponía triste o se espantaba y esta vez se reía mucho. Y dije, mira, se le está pasando bien. Mira, qué bueno que mencionas esta parte del miedo, porque ya lo comienzo a asociar con algunas cosas de la película. A ver, vivimos un presente en el cual estamos habituados y acostumbrados a creer que las películas nos tienen que dar mensajes, que nos tienen que dar todo ya digerido, masticado, con un montón de respuestas y nada de preguntas, cuando es al revés, el cine nos tiene que empujar precisamente a estarnos cuestionando. Y aquí, ahorita que escuchas esto del miedo, que son los miedos también de Neto, son los tuyos, son miedos conjuntos, aterrizados y transmitidos en la película, hay algo que también me llama la atención, que qué bueno que la película se arriesgue y apueste por ello, que es como, no nos están vendiendo una historia esperanzadora, ¿no? O sea, de que tienes que llevarte un mensaje de ilusión, sino que también hay que cuestionarnos sobre de dónde viene la falta de esperanza, de dónde viene la falta de fe, porque aquí en la película lo vemos, sí, con un personaje infantil, con un niño que pues no cree precisamente en Dios, vamos a decir que cree en su némesis o empieza a invocar a la némesis, pero están estos otros contrastes o estos efectos de la falta de fe o la esperanza que conscientemente quizá todavía no están en algunos menores, como es el hecho de volverán mis papás, todavía no comprendemos si nos abandonaron o no, cambiará el porvenir de nosotros, volverá una mascota que por ahí aparece o por qué le tiene que pasar esto a mi mascota. Y llevado a la realidad del espectador, que en el caso es la mía, pues sí, lo contrasta uno con lo de las imágenes de las visitas del Papa Juan Pablo II, y digo, a ver, era un México en el cual todavía se creía mucho en las instituciones religiosas, en este caso particular la Iglesia Católica, en el papado, ¿no? Había mucha devoción todavía en eso, pero no era lo único. Por ahí hay una transmisión en la que se escucha un partido de la selección mexicana en la Copa América contra Argentina en la final, y me hicieron viajar y dije, era una época en la cual yo tenía mucha fe en la selección mexicana. Hoy día no existe esa fe con la selección mexicana, ¿no? No hay esa conexión ni de identidad ni de pertenencia. Vamos a ver que hay una camisa, una playera que desaparece, que era de los Toros de Chicago, que era cuando Michael Jordan estaba en su máximo. Y también, o sea, esas figuras deportivas nos hacían tener fe en que a través del deporte podíamos soñar despiertos, muchas cosas. Y la otra, que es cuando vemos la aparición de unos policías, de unas trabajadoras del Estado, que si lo trasladamos a la realidad del acontecer nacional actual, dices, oye, a ver, estos policías ya no existen o no existen. Claro, pueden existir en la ficción, pero en nuestra realidad no, por el contrario, hoy día les tenemos miedo, les tenemos reservas. Esas trabajadoras del Estado también nos parecen una esperanza que no estamos viendo o que no conocemos. Entonces estamos viendo un cúmulo de temores que están tomados de la mano con la desesperanza y la falta de fe. Y no quiero decir, y a ver amigos, esto no quiere decir que el director, que la guionista sean crueles con el espectador, no, porque la historia así es y porque también sucede, ¿no? Y también así pasaba
en este primer lustro de la década de los 90. ¿Cómo fue también mantener, equilibrar, es mejor dicho, equilibrar, y trazar la ruta de esta película con esto que estoy tratando de decir, si es que estoy en lo cierto y si no, tú ya me lo dirás, en función de lo que me comentas del miedo conjunto del director, en este caso Ernesto, y los tuyos, eres la guionista o co-guionista. Si ahí está como parte como de orfandado, de no poder asirte de nada, ¿no? Ujú. Y no sé, yo creo que no es solo de los noventas, ¿eh? Creo que se logró mantener esa, no quiero decir tensión, pero sí esa línea en toda la película, porque de repente a veces nos sentimos así. Y una parte que sí era importante era también desde que estábamos escribiendo y luego también editando y filmando, era decir, ¡buah! Necesito también momentos de luz. Y yo creo que siempre hay momentos de luz. Y no sé, entonces decíamos, pues la hermandad, el deseo, al final el deseo, aunque sea inacible, genera movimiento y genera un algo. Eso no quiere decir que nos salve ni nada, pero nos ayuda a estar. También que decías hace rato sobre filmar todo en la casa y que se fuera transformando, pero que fuera solo un espacio que contuviera, Y que yo nunca es diría, igual. Eso es un gran mérito de la película, ¿eh? O sea, esa casa nunca parece la misma en cada acción que se desarrolla ahí al interior. ya que también eso, gracias a Ana Bellido, que fue la que se encargó del arte y que estuvo con todo, sí, 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 que supo leer muy bien lo que queríamos transmitir, creo que sí voy a ir agradeciendo a todos, porque nada, sí hizo un equipo súper chulo. Pero te iba a decir esta idea de... Ah, mira, hay una frase, no tiene que ver con esto, pero que siempre dice luego Neto, guau, de repente también vivimos un momento actual en el que a la gente no la dejan quedarse en su casa, o que por idea de una figura y de una creencia, entonces te obligan a salirte, o por ser diferente, o por no mantenerte. Y a mí, con esto de que te decía que hay películas en las que parece que pasan demasiadas cosas y que hay explosiones o qué sé yo, o asesinatos y demás, que luego yo siento que no pasa nada. A mí me gusta ver mucho a la gente y creo que todo el tiempo están pasando cosas y que todo el tiempo se está tensando el lenguaje por todos los sitios. Entonces hay cosas de sonido, del clima, de cómo es, cómo son los espacios, entonces cómo los espacios generan sobre las personas que están contenidas en ellos, entonces cómo se va reflejando. Perdón si No, luego no me no, sigue, expreso sigue. bien. No, no, sigue, Ya te sigue. dejo seguir. Y creo que tenía que esta vez que seleccionamos que fuera en los noventas, porque también hablábamos mucho de memoria cuando estábamos escribiendo y al hablar de memoria era imposible no remitir a nuestras propias memorias. Y justo, mira, Michel Gastambide nos repetía todo el tiempo, los recuerdos se parecen a los recuerdos y la forma más fácil de conectar, creo que aunque no hayamos vivido exactamente lo mismo y de ser más honestos es utilizando esos recuerdos y trasladarlos de la forma, no sé si honesta, no sé qué palabra usar, pero ahora se me viene honesta. Y además es raro, o sea, porque los 90 muchos, yo que pertenezco a una generación del cuarto piso, seguimos sintiéndolos muy cercanos, ¿no? Como si hubieran sido ayer y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que ya pasaron 3 décadas, o sea, que ya pueden incrustarse en lo que es la nostalgia, ¿no? O en la melancolía para quien sea, según dado el caso. Y también es una época que empezamos a explorar, o sea, recientemente hay producciones que empiezan a centrarse en los 90 y decir, hay que explorar,
qué fue lo que pasó, qué acontecía también ahí para poder entender nuestro presente. Y en este caso, en ese primer lustro de los 90, porque pues la película nos está situando en 1993, que uno diría, ¿qué tanto pasaba en el 93? Pues, a ver, nos podemos contextualizar en que un año después vino la crisis, una crisis que ya acabó por destruir a muchas familias mexicanas, pero desde antes algunas familias ya venían fracturadas, ¿no? Ya venían rompiéndose. Y la película también nos está guiando por Sí. ese lado. Sí, yo diría que todo esto ya se respira en el aire, ¿no? Ya hay muestras de que va a pasar algo, ya hay un movimiento. También hay cosas que hicimos conscientes de que, bueno, sí es el 93, pero hagamos más bien una memoria colectiva. Luego, cuando pensamos en los 90, decimos, ah, bueno, el partido, el Papa, los comerciales estos de, ay, ahora se me fue. ¿Cómo se llaman? No son de progreso, son de... Ay, Solidaridad. solidaridad. Sí, 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 de solidaridad. Y que, por ejemplo, la camiseta no es el modelo del 93, ¿no? Ni los zapatos Jordan. De hecho, son el modelo del 95. Pero decíamos, bueno, cuando uno se pone a recordar, de repente, como que se hace una memoria conjunta que engloba más tiempo y no es solamente específica de esos años. Así que, no sé, hay una frase que me gusta mucho que dice que la memoria, bueno, y que lo voy a decir en voz alta y que suena súper lógico, pero la memoria es un perro tonto al que le lanzamos un hueso y le trae lo que le da la gana, pero sí que nos ayudaba a situarnos y a llevarnos ese momento. Neto, por ejemplo, es mucho mayor, bueno, tampoco mucho mayor que yo, pero sí que es mayor que yo, pero habían cosas que compartíamos y entonces era, bueno, pues quiero entrelazar esto que a mí me pasa, que recuerdo más o menos que se veía así, este amarillito de no sé qué, más esto que a ti, que tú tuviste y que no sea, al menos a mí no me importaba que fuera tan específico de un año o de un día y que fuera tan fiel, porque no creo que funcionemos así. Creo que vamos englobando y vamos inventando también sobre la marcha recuerdos encima de otros y ya me estoy desviando. No, no, no. De hecho, el recuerdo también es tiempo presente. Y aquí me voy a detener en una secuencia en particular que a mí me gustó mucho. O sea, de verdad me detuvo a estar piense y piense, que es cuando vemos a una de estas niñas bañándose con agua fría, ¿no? Y por ahí su hermanita le está ayudando a que pueda completar con el aseo. Y la cámara se detiene. Vemos una cámara fija. ¿Por qué me llama la atención? Por dos razones. La primera es porque actualmente hay muchas películas mexicanas que nos llegan a la cartelera comercial en las cuales los núcleos representados y plasmados en estas historias no tienen esos problemas, ¿no? Esos problemas que tenemos millones de mexicanos cotidianamente. No, acá no, acá eso se resuelve, agua calientita, todo ok, ¿no? Como dirían incluso ellos. O sea, no pasa absolutamente nada, como si estas carencias o adversidades diarias no permearan al interior de un núcleo. Y la segunda es porque, a ver, o sea, el tema del agua sigue siendo una situación atendible hoy día, ¿no? Y donde incluso bañarte a jicarazos, te tienes que dosificar, o sea, no vas a desperdiciar un jicarazo y bañarte con agua fría, muchos le tienen miedo, digo, termina siendo saludable, la verdad, es algo que yo recomiendo, yo me baño con agua fría, pero cuando se está en una situación de vulnerabilidad como lo está esta familia y están estos menores, a ver, prestemos atención también a estas situaciones que para ellos van a ser definitorias en el tránsito de lo que es su vida. O sea, también atender estas cuestiones de los menores que parecieran intrascendentes o irrelevantes para muchos, realmente son muy, muy importantes de observar. Y aquí lo plantean ustedes desde ese pequeño detalle. Qué bonito. Mira, decía Lucrecia Martel, y igual me desvío y luego regreso,
que para escribir un guión había que imaginarse que te tirabas un clavado y que entonces todas las partes que tocara el agua tenían que describirse y tenían que estar en el guión, para que entonces estuviera todo el mundo alrededor, el mundo creado por ese guión y para esa película, y que tuviera vida, que todo estuviera resonante. Entonces, una cosa era desde ahí, que luego también el fotógrafo y Neto me decían, "Oh, es que de repente están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿dónde ponemos la cámara?" Y yo, no, 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 que donde quieran, que elijan ustedes, que ya también es su parte, también otra parte y otra forma de sumarle. Y claro, de hacer la película y hacer este guión y traducirlo para ustedes, ¿de dónde va? Pero en mi cabeza necesitaba saber en qué momento y en qué estado estaba cada uno para que después, para poder seguir escribiendo cómo transicionaba y los pensaba más emocionalmente. Pero había otra cosa que también dijo en alguna charla Lucrecia Martel, que decía, ¡Wow! Estoy cansada de ver las películas de la gente que le va muy bien. De repente quisiera ver la película de alguien que le cortan el agua o que no tiene agua, ¿no? Y que en mi infancia nos cortaban el agua a las 3 de la tarde. Entonces me acuerdo que el patio estaba lleno de cubetas, que aparte éramos suertudos porque teníamos un pozo, pero éramos muy suertudos. Y teníamos así las cubetotas llenas, y era de que, mira, pues esto, y creo que es importante, y que hay más gente que también le cortaban como a mí el agua a las 3 de la tarde, y, y que yo pueda escribirlo y que pueda transmitirlo, me parecía, no quiero decir necesario, pero sí como dar otra vez esto de los recuerdos se parecen a los recuerdos. Es decir, te puedes identificar. Si me ve alguien que también le cortaban en los 90 el agua a las 3, seguro que podemos decir, sí, así era y nos bañábamos a jicarazos. Y eso no le quita que no podías estar cantando mientras te bañabas. Y, Sí, sí, porque y no además sé, y ella, tener y moverte. sí, porque Perdón. además ella lo acepta, o sea, asume también su circunstancia, la acepta y no es que le afecte tanto, ¿no? O sea, es muy inteligente ella como para poderse acoplar a lo que está viviendo, ¿no? Que también creo que ahí hay que entender otra cosa de que qué bueno que la película no es condescendiente en ello, ¿no? Pero también nos hace notar que las infancias no son tontas, los niños son inteligentes conforme a su edad, conforme a lo que están viviendo, ¿no? Y esta nena, por ejemplo, con el tema del agua, que les digo, la cama se queda ahí fija y qué bueno que existe esa escena, es tan inteligente que logra acoplarse y entre otras razones se acopla también porque se sabe que hay alguien ayudándole, ¿no? Que en este caso es la hermana que le está pasando pues la jicarita, ¿no? Así que le dice, órale, apúrate porque ya te tienes que salir. O sea, también estamos viendo, ahí sí, ahora sí ya me estás dando la luz de la que hablabas, estos guiños de esperanza, ¿no? De comunión entre todo el caos que se puede estar viviendo. Sí, y no sé, esto, perdón que regrese de... Yo diría, las infancias son listas. No me atrevo a decir que no son tontas porque yo me siento muy tonta. Yo todo el tiempo No, me no, siento... yo también. Entonces, y no creo que esté mal sentirse tonto también como niño y decir, "Mua", y que por eso, no sé, hacemos cosas y buscamos cosas o estamos en movimiento. Solo es porque me cuesta trabajo la palabra de decir, las infancias no son tontas, porque en ese momento siento que yo me estoy posicionando como alguien que puede posicionarse y decir, yo soy capaz de No, decir que pero yo lo eres. digo porque ya ves que hay mucha gente que dice, es que esta película, que los niños no sienten así, no piensan así. ¿Cómo no van a pensar y sentir así? O sea, pues Sí, sí, también piensan, también sienten. ¿De dónde entiendo. sacamos nosotros que no piensan y no sienten así? Porque nos encanta luego posicionarnos encima. Y no, yo creo que hay que ver un poquito más horizontal. Sé que tener menos juicios y más dudas.
que justo ese es Mm. el cine y justo tenemos una película con una historia que nos lo permite, ¿no? O sea, hay que estarnos cuestionando, hay que estarnos interrogando en lugar de estar con esta obsesión de querer encontrar respuestas en en las películas. Porque también en este tránsito de los menores vamos a ver a uno que es el mayor, que tiene un temperamento agreste, que posiblemente por ahí alguien diga, ay, qué gordo me cae este niño, ¿no? Pero también lo podemos entender y él está también actuando o está fungiendo como este sostén de los que vienen abajo, ¿no? Como un líder, ¿no? Estamos viendo un líder que ese temperamento le está ayudando no solamente a mantenerse de pie él, sino de ayudar a sostener a los demás que ya vienen resquebrajándose un poquito. También cómo fue Sí, construida esta personalidad, que es muy contrastante con la de la hermana que se está bañando a jicarazos. pues es esto, es que también decidimos no tener un protagonista único, que creo que también tiene que ver con esta idea del cine y qué versión damos de cada uno. Entonces será, vamos a darles espacio para que se nos revelen un poco cada uno de los personajes y nos muestren de su mundito. Y entonces no entendamos la versión de uno, sino que en el conjunto, yo en el conjunto nos confundamos más con las versiones de todos. No sé. Pues eso, dejarlos, seguirlos, intentar entender ese personaje que se estaba revelando, que estaba ahí, que de repente, luego en escritura dicen mucho, deja que el personaje tome vida y que se revele. Sí que uno le da elementos, sí que uno se pone. Yo, por ejemplo, siempre digo que no tengo mucha imaginación, entonces me agarro también de gente conocida y de dudas que tengo de por qué me está diciendo esto, por qué dijo eso, de dónde viene, por qué. Y no es que todo tenga una explicación psicológica, es que a veces hacemos las cosas porque, no sé, porque venía, me levanté rápido, venía, no sé, me dio la gana en este momento, luego me arrepentiré, qué sé yo. Pero no, era darle el espacio y no sé, yo estoy encantada con todos los personajes, con todos los niños. También una vez que se hizo el casting y se seleccionaron estos niños fue, ¿y estos niños qué más le están dando a la peli? Era estar abiertos todo el tiempo. ¿A qué más se puede sumar? Pero creo que esto solo fue posible gracias a que desde el inicio empezamos así, de estar abiertos y decir, vamos a aceptar, vamos a dejar que el mundo que está sucediendo intervenga, tanto con los personajes, con las sensaciones, con, con el todo de la película. No me gusta decir la narración, y yo iba a decir la narración, pero más bien con con este objeto que terminó siendo una peliculita ahí, No, 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 una peliculita, no, hombre, una película notable, de verdad, notable. mi Y a ver, monstruito. Karen, para irnos encaminando ya hacia el final, justo el desenlace del Diablo Fuma, eh, cómo lo acordaron, cómo lo dialogaron, cómo lo discutieron Ernesto y tú, porque sí, coincido con los compañeros que decían luego, al término de la función ahí en Morelia, es un final que te deja helado, frío, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué nos está dejando helados y fríos? Y en el por qué, ahí comienza así nuestra chamba como espectadores, el irnos a tomar ese café, irnos a tomar esa chela, irte a la cama para tratar de digerirlo, procesarlo y sobre todo porque ofrece algo a lo cual hay que insistirle a la gente en señalárselo, es la interpretación. Estos contenidos de que el final explicado de no les hagan caso, realmente no, los finales no se explican, llévenselos a casa, interprételos, porque ahí sí, nosotros nos vamos a poner en sintonía precisamente con la película y ahí viene mucho de lo enriquecedor del Diablo Fuma también, ¿no? Porque en el final, en estas interpretaciones que uno se puede llevar, yo tuve una, ¿no? Que
que dije esta figura, ¿no? Esta figura planteada de ese diablo que fuma y que apaga las cajas de los cerillos. Digo, a ver, si la película me está contextualizando en el primer lustro de los 90, ya había algo con las infancias, ¿no? Ya pasaban, ya eran víctimas de no solamente de las circunstancias propias de sus núcleos, sino también de otros delitos que empezaban a asomarse o ya se asomaban con relación a la violencia y la inseguridad que se vive en este país. Y la otra, y partiendo de eso, yo dije, esta figura oscura, ¿no? Macabra, le compra la palabra a la criatura y va a manifestar su presencia décadas después con las otras infancias, ¿no? O sea, ligado a esta falta de fe, de desesperanza, yo digo, hay algo ahí que sí está en el aire, pescando como, pues, hacerle caso a esa vulnerabilidad, a esas tragedias que pueden estar viviendo las infancias para aprovecharse de ellas, ¿no? O sea, te digo, yo me quedé mucho con esa primera interpretación cuando la vi, me dejó, como dicen los compañeros, helado y frío. ¿Cómo fue llegar a este desenlace? ¿Por qué plantearlo así? Porque, repito, nos permite precisamente comprender que los finales no se explican, que se interpretan y que nos tenemos que ir con más dudas que certezas de lo que se nos está contando. Pues mira, con eso de que la película se escribe tres veces, teníamos, teníamos, no te- de hecho, nos fuimos a filmar sin tener un final del que estuviéramos convencidos. Y ya en el momento de la edición también entró Day Zabaleta, que es el fotógrafo, y entre los tres empezamos a llegar a consensos. Pero fue Day el que puso este plano y dijo, este plano. El plano era diferente, no, no pasaba lo que sucede al final. Y pues fue eso, fue de discutir, de qué pasa, y es la única que sí me compró, que dije, ah, y si en lugar de que antes se apagaba, que se encienda, y ya, fue discutir, discutir y llegar a la conclusión que era lo que más se asemejaba a lo que siempre habíamos pensado, de cómo queríamos que saliera el público después de ver la peli y que era que salgan con una sensación dulce amarga y no sé, al menos nosotros tres decíamos, creo que sí, creo que sí. Y, y tú, o sea, tú al ser co-guionista, cuando ves este final y repasas la película o la vuelves a ver, te das a ti por lo menos esa tranquilidad de estar viendo, de haber visto algo que no es como lo que hasta te duele la cabeza porque precisamente es repetitivo, sobreestimulante, como es también, o sea, desde esa otra trinchera de ponerte en el rol de espectador y decir, mira, ¿qué es lo que estoy viendo? Sí, bien, sí, sí, sí. De hecho es de las cosas que digo de que, ¡guau! Mira, ¿cómo se logró? Al menos esto. Luego, luego es terrible esta parte de ver. Luego hay cosas hermosas que no estaban en guión y que se volvieron hermosas ya planteándolo en escena. Y a mí uno de mis momentos favoritos es cuando se están bañando las hermanas después de pintar, que están manchadas. Ujú. Y una de las hermanas le dice a la otra, ay, tienes en la cara. Y este es su gestito, este momentito en que la voltea a ver y le dice, ¿tú también? Digo, que, ¡guau! Qué ganas de ver yo escrito eso y que eso lo hicieron las niñas. Les habían dado indicaciones, sí que estaba escrito como, se bañan, hacen tal, ayudan a la pequeña, tal. Pero este momentito, dije, ya, ya están, ya son dos hermanas. Lo lograron estas dos. Me sorprendió muchísimo, me gustó. Así, es mi momento favorito, favorito. Y Karen, para cerrar, desde tu óptica, desde tu comprensión no solamente como guionista, sino también como espectadora, ¿dónde estamos parados hoy día en el cine mexicano? ¿Qué tipo de películas crees que nos falte hacer
o con cuál tipo de historia estamos abusando, cómo acercar el público precisamente a nuestro cine, que ese es el gran dilema de cómo acercarlo, cómo decirle que tenemos vetas por explorar, tanto de filmografía ya hecha, como de filmografía que se puede hacer. Para ti, ¿dónde estamos hoy día parados en ese sentido? Yo creo que hay que confiar más y, y confiar más en los juegos, las narrativas, las historias, las sensaciones de cada uno. Creo que cada individuo somos así, ¡guau!, riquísimos en, en sensaciones, en mundos. Y creo que creo que más bien las personas de repente se alejan de sus propios mundos para entonces o volverse ilustrativos o solo nombrar o solo enjuiciar. Entonces creo que a mí lo que me pasa es esto, los directores que más me gustan, mexicanos, vivos, hacen esto, se alejan de las temáticas que parecen más en boga porque igual se cuestionan que quizá no están tan seguros como para decir algo determinante y me parece más sano no decir, no estar seguro de nada, de no enjuiciar, sino cuestionarte y estar pensando, pensando. Y todas estas pelis que me dicen cuál es el camino exacto y hay que leer, a mí es que me empiezo a preguntar sobre los humanos que hay detrás de esas pelis o de esos libros, ¿no? O esos poemas, o no sé, me gusta también mucho el cine ensayo, o los híbridos, pero creo que es esto, de partir de uno y no desconfiar y jugar, jugar. Creo que hace falta jugar mucho, no dejar de preguntarse cosas y darse la oportunidad de equivocarse, que te vas a equivocar, que no tiene que ser la palpita en el lomo todo el tiempo, que va a ir bien, que al menos nos va a funcionar como personas. Yo creo, y darse tiempo, no acelerarse. Digo, y hay mucho cine mexicano que me gusta, ¿eh? Solo de repente se me viene, porque también hay otro que es meramente ilustrativo o meramente informativo, y entonces se vuelve una pancarta y yo pierdo el arte, es como, y yo lo que quiero o lo que aspiraría en algún momento es que hagamos todos, que todos nos conectemos con esa parte de nosotros que crea. Y ya. Pues perfecto, Karen. Pues muchas gracias por venir a Cinéfilos en Apuros. Algo que tú quieras agregar, algo que tú le quieras decir a la audiencia, porque este es tu espacio, este es tu programa. Eh, pues nada, y esto es una cartita de amor, aunque no lo parezca, según yo. Y ya. Perfecto, pues Ah, Karen, lean. Y así, lean, lean mucho. qué buena falta nos hace, ¿eh? También a nosotros los que andamos por acá, porque con esta inercia de las redes sociales a veces, no. En lugar de estar confrontándonos allá, ocupemos un poquito de espacio por acá. Karen, muchísimas gracias por venir y conversar. Muchas gracias, Elías, y perdón por desviarme y luego decir tanta sonzada. No tienes Gracias. por qué pedir perdón. Así, mira, así es el cine también, o sea, no pasa absolutamente nada. No tienen que ser las cosas como nos han dicho que tienen que ser, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y amigos y amigas, ustedes miren, cuando llegue la película a su exhibición en cartelera, presten atención, anoten en su agenda el Diablo Fuma. Si ustedes pertenecieron a estas infancias de la década de los 90, van a encontrar ahí muchas aristas para leer, ya sea para contrastar, para cuestionar o para identificarse, y presten atención también a uno de los mejores finales que nos ha ofrecido el cine mexicano en últimos tiempos. Ya saben que aquí sus comentarios, sus sugerencias son bienvenidos, también las mentadas de madre, por supuesto, porque la charla cinéfila la hacemos todos.